Entonces, doy por hecho de que me ven y que me escuchan. Sí. Bien. Les pido por favor si se mutean, si cierran los micrófonos, así podemos escucharnos. Bien, antes que nada les quiero pedir disculpas por la tardanza con la que recibieron el link de la reunión de hoy. Eh, Tengo un poco descuidada la cuestión de hacer llegar con anticipación el link y bueno, a veces recibo mail en los que me preguntan dónde nos vamos a encontrar, así que les pido disculpas, voy a tratar de poner un poco más de esmero en eso. Y por eso le quiero agradecer a Juan, que hoy un poco más temprano me dice, che, no pusimos link, no pusimos nada, así que bueno, a las apuradas, los ponchazos, las corridas, hemos tratado de armar la cosa. También quería informarles que el miércoles que viene es quinto miércoles, para nosotros es quinto miércoles, y comprometí a Luciana Trocero a que nos cuente la más linda historia de amor, que nos dé una clase sobre las formas históricas que ha tenido el amor. Así que los invito para que nos encontremos el miércoles que viene en el horario de siempre. Bien, vamos a ir a la clase de hoy y como les conté en alguna otra clase, hay algunas elaboraciones que para mí son más cómodas, tratar de seguir los argumentos de Lacan con algunas cuestiones clínicas, y hay otras clases que siempre me generan alguna incomodidad, como cierto efecto de correr el manto del pudor, porque me obligan a interpretar algunas cuestiones y como les dije alguna vez, uno ya no sabe si eso es efecto del análisis o del trabajo de la literatura psicoanalítica o cuestiones de la vida de uno, y hoy hay algo de eso en la clase que hace que uno se tenga que mostrar un poco, así que vean, se los quería contar. ¿Sí? Y quería arrancar por un párrafo que hemos trabajado en la clase, una carta de Almor. Es un párrafo que hemos trabajado. Como ven, es una clase que me cuesta soltarla o me cuesta que me suelte. ¿Sí? Y hemos trabajado en algún momento un párrafo que hablaba del amor y que decía que el amor es imposible. Dicho de otra manera, eso de lo que se trata es que el amor es imposible, etcétera, etcétera. Sigue la frase. Yo empiezo con los actos fallidos. La psicopatología de la vida cotidiana cuando uno tiene que hablar de que el amor es algo imposible. Bien, y lo habíamos trabajado en su momento, siguiendo a Lacan, desde las elucubraciones del lado macho de las fórmulas de la sexuación. ¿Sí? Del lado macho de las fórmulas de la sexuación, del lado macho de los seres que hablan de por qué el amor es imposible, por qué el amor es imposible. Y es imposible, en principio, porque ubicábamos en el objeto amoroso, en el objeto amado, a entender como I de A, pequeña I de pequeña A, la A entre paréntesis,
el objeto amoroso, el objeto amado, idea, articula un objeto pulsional, que es el objeto A. Entonces decíamos, en el amado, en el objeto amado, resulta que tenemos dos objetos. Primero, una imagen, imagen de A. Lacan empieza poniendo este A, que es la primera letra de la palabra otro. Autre, autre. ¿Sí? Entonces pone idea, imagen del otro. En el objeto amado hay una dimensión imaginaria, la imagen del otro, idea, ¿sí? Pero también articula el objeto amado un objeto pulsional, el objeto A. ¿Sí? Hemos visto las cuestiones raras de este objeto A, al punto que decíamos es sextimo, porque desde cierto punto de vista es lo más íntimo mío, pero eso íntimo mío puede estar alojado en el campo del otro, detrás de I de A. Cuando ese objeto está alojado en el campo del otro, ese objeto pulsional funciona como objeto causa de deseo. Y dijimos, del lado macho, el partener se construye de esa manera, el objeto amoroso se construye de esa manera y el mundo, la realidad, se constituyen de esa manera. ¿Sí? La realidad misma, la otreidad misma, ese otro, supuestamente otro que yo amo, está construido por la transferencia del objeto de la pulsión en el campo del otro. ¿Ok? Eso son cosas que yo doy de manera resumida porque las estuvimos trabajando. ¿Sí? Lo voy a decir de otra manera. El objeto amado es un yo ideal. Es un yo ideal. ¿Se acuerdan el esquema lambda, el viejo esquema lambda, donde teníamos el eje imaginario A'? Pues bien, el objeto amado es una prima. Es un yo ideal. Es un yo ideal desde el cual me veo como amable. Es un yo ideal desde el cual yo me veo como amable. O, dicho de otra manera, ya que se trata de una relación reversible, el eje imaginario es una relación reversible, digo, es el objeto desde el cual yo me veo como amable o es un objeto al que visto, al que le confiero la vestidura de mi propia imagen como amable. Es un yo ideal desde el cual me veo como amable o lo constituyo como yo ideal proyectando mi propia imagen como amable. ¿Sí? Es una imagen que hace las veces de vestidura, que hace las veces de vestido del objeto causa del deseo. Como se darán cuenta, me quedé medio manija, como dicen los pibes, con LOL y estas vestimentas. Pero me pareció que lo podíamos retomar ahora respecto del amor. ¿Sí? Y el amor es imposible. ¿Y por qué es imposible? Porque hay una distancia. Porque hay una diferencia. Esperen que admito. Hay una distancia, hay una diferencia irreductible entre I de A y A. Hay una distancia, es como el agua y el aceite. Tienen estatuto absolutamente diferente, I de A y A. Uno, el primero, es simbólico imaginario. Tiene una imagen autentificada por lo simbólico. Es un mix simbólico imaginario. Tiene por un lado una imagen, pero no es una imagen en el aire, no es una imagen desanudada, es una imagen articulada en lo simbólico, validada por lo simbólico. Es tal bella mujer. Entonces ya hay todo un simbólico
que reconoce a las mujeres y que reconoce a la belleza, y esta es la imagen de una bella mujer. ¿Sí? Entonces, idea, por un lado, es simbólico, imaginario, es un yo dicho de otra manera, es un yo ideal que encuentra su referencia en el ideal del yo. Es un yo ideal que encuentra su referencia en el ideal del yo. El primero, el yo ideal, es una instancia imaginaria, y el ideal del yo, que se escribe I mayúscula, paréntesis, A mayúscula, cierro paréntesis, en realidad es el ideal del otro, el ideal de esa instancia otro que dice que es una bella mujer, que dice que, caramba, es una bella mujer. ¿Sí? Entonces digo, ese objeto amado es un simbólico imaginario, es un mix simbólico imaginario, tiene una imagen autentificada, validada por el ideal del yo. Es un yo ideal sostenido en las coordenadas del ideal del yo que han cambiado con todas las épocas. ¿Sí? Uno viendo las viejas películas de Hollywood, si está insomne en la madrugada, se da cuenta cómo era el yo ideal y por lo tanto el ideal del yo de las viejas, de las actrices de otras épocas que tenían, digamos, un cuerpo muy diferente y unos atributos muy diferentes a los que se tienen hoy en día. Entonces uno dice, ha cambiado el yo ideal porque ha cambiado el ideal del yo. Ha cambiado el ideal del otro. ¿Ok? Entonces, un yo ideal que encuentra su referencia en el ideal del yo, y el A, en cambio, es real. El objeto A, objeto de la pulsión, es real. ¿Sí? El objeto A es un núcleo de goce. ¿Sí? El objeto A, en este argumento que estoy trayendo, es el lugar del goce, el lugar de la satisfacción de la pulsión. ¿Sí? Habrá allí, detrás de I de A, validado por I de A, habrá detrás, para decirlo de alguna manera, articulado, para decirlo de alguna manera, detrás del yo ideal, autentificado en el ideal del yo, un objeto pulsional. Habrá por ahí una mirada, habrá por ahí un cuadro que domestique la mirada, habrá por ahí una voz, habrá por ahí un objeto a dominar, ¿sí? Que es real, es decir, que articula un goce. ¿Sí? En rigor de verdad, Lacan pensaba este objeto real como un vacío alrededor del cual la pulsión hace su recorrido. ¿Eh? A imaginárnoslo como una especie de vacío delimitado por un borde que es el borde que constituye una zona erógena. ¿Sí? Entonces es un vacío, sí, pero es un vacío taponado por una imagen autentificada en el lugar del otro. Y tenemos ahí los tres registros en el objeto amado. ¿Ok? Bien. Esta es una manera, la manera lacaniana de leer la disyunción que establece Freud en la vida amorosa entre la corriente tierna y la corriente sensual. Esto ya lo hemos trabajado. Hemos trabajado cuando trabajamos algunos párrafos sobre la más generalizada degradación de la vida amorosa, ¿sí? Y distinguíamos una corriente sensual propia de una degradación del objeto, y ahí poníamos el objeto A como el objeto de la pulsión, y la ternura, ¿sí? En el plano del reconocimiento especular. ¿Sí? Idea. Es una manera de leer lacaniana que duró muchísimo tiempo, con agregados, este texto de 1912 de Freud. ¿Sí? Entonces el amor es imposible, ¿por qué? Porque idea y A por momentos parece que se emparejan, pero después se desemparejan.
¿sí? No hay una posibilidad del amor, ¿sí? Les invito a pensar el objeto A como un fetiche, sea cual fuere, un brillo en la nariz, un zapato, ¿sí? Este objeto A lo hemos trabajado, es un partener inerte, mudo, siempre igual a sí mismo, ¿sí? Siempre igual a sí mismo. Es separable y puede estar en diferentes soportes. Uno puede ver las viejas revistas de mujeres desnudas, ¿sí? Y ese objeto encontrarlo ahí o encontrarlo en un objeto que está en la misma habitación que está uno, o lo puede encontrar en una muñeca inflable o lo puede encontrar en una película pornográfica. Es ese mismo objeto. Es mudo, es inerte, es igual a sí mismo, ¿sí? El partener del macho, el partener del goce del uno fálico, ¿sí? Entonces, es eso, pero su soporte, su envoltura, es decir, mi partener en lo simbólico imaginario. Estoy hablando de la persona que porta eso, que soporta eso, ¿sí? Pero mi partener en lo simbólico imaginario tiene la costumbre, a veces la maldita costumbre, de hablar, de desear, de moverse, es cualquier cosa menos inerte e igual a sí mismo. ¿Se entiende? Entonces tenemos por un lado la existencia de un objeto y por otro lado la envoltura, la aportación de ese objeto en un partener que habla, que desea, que quiere cosas, que se mueve y entiendan movimiento, no como que baila o no solo como que baila, sino como se me mueve de las coordenadas fantasmáticas que constituyen mi realidad. Ese es el problema. Si el partener se quedase quieto, fuese como una especie de muñeco inflable o muñeca inflable, uno diría, bueno, está ahí, siempre es el mismo. El tema es que habla, el tema es que desea, y cuando desea, la neurosis responde con angustia. La angustia es una respuesta al deseo del otro. No tomen deseo como ganas. Alguien te puede decir, ay, deseo ir al cine, vamos al cine. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de una dimensión oscura, de deseo en el otro, incluso no sabida por el otro mismo, porque el deseo es por definición deseo inconsciente y que me concierne a mí como un objeto, que no sé cuál es. ¿Eh? Esta fenomenología de la angustia, donde el partener amado y querido y qué sé yo, se te puede transformar en una mantis religiosa. ¿Qué me quiere? ¿Sí? Adriana, ese oscuro objeto del deseo. Si esa vieja película, no me sale el apellido ahora, de Godard, era, no recuerdo. Ese oscuro objeto del deseo. Buñuel. De Buñuel, exactamente. Tenemos que pensarlo en una dialéctica, porque cada ser hablante se ubica en un plano como objeto sin saber qué objeto es para el deseo del otro. Hay como una mezcla de dos no saberes, ¿sí? No sé que soy para el otro, ¿sí? No sé que soy para el otro, pero el otro tampoco sabe que soy yo para el otro. Eso es la neurosis. Por eso el deseo es el deseo del otro. Tenemos ciertas dificultades cada vez que, o por lo menos yo trato de manifestar algunas dificultades cada vez que explico este tipo de cosas, porque uno no puede dar una imagen de lo que es el deseo inconsciente. Uno siempre que trata de ejemplificar el deseo usa demandas. Demandas. Me quiere para esto, me quiere para esto, me quiere para esto. Ahora, si es una demanda lo suficientemente oscura para que yo no la pueda interpretar, ¿eh? Empieza a haber un clima que es el clima del deseo del otro, ¿sí?
No es muy claro que me quiera para coger, no es muy claro que me quiera para sacarme el dinero de la billetera, no es muy claro que me quiera para todas las respuestas fantasmáticas donde uno rápidamente puede ubicar los objetos pulsionales. Hay algo en excedencia, y en ese plano de excedencia donde Lacan dice la angustia, la respuesta subjetiva al deseo del otro. ¿Sí? Razón por la cual en ese encuentro del deseo es el deseo del otro, tenemos que, y lo hemos hecho en algunas clases de este seminario, ir poniendo las diferentes maneras en que eso se puede modular. ¿Ok? Entonces, se darán ustedes cuenta, cuando se juegan todos estos planos, que no hay relación amorosa que no sea sintomática. O dicho de otra manera, yo tengo que decirles que no conozco ninguna que no sea sintomática. Tal vez muchas y muchos de ustedes digan, pero de ninguna manera, yo conozco, digamos, el amor posible y la relación amorosa consumada, pero siempre encontramos algunos efectos de castración, ¿sí? Y a veces bajo la modalidad de la angustia, ¿sí? Resulta que puedo estar con tipos o tipes que me son indiferentes, puedo estar, qué sé yo, pero no me mueven absolutamente nada, y justamente cuando me engancho de ese, pero con ese inclusivo, no está hablando una mujer, ¿sí? De ella, cuando me engancho con ella, ella por momentos me angustia, me siento angustiada. ¿Sí? No hay relación amorosa que no sea sintomática, no hay relación amorosa que no sea potencialmente angustiante. ¿Sí? Y no es extraño, no es para nada extraño, que como compañero ineliminable del amor emerge el odio. Como compañero ineliminable del amor emerge el odio. El odio viene a ser una respuesta subjetiva a la aparición del objeto cuando vacilan los espejismos del amor. Mientras los espejismos del amor estén en su funcionamiento, pues bien, hay una cuestión amorosa ahí dando vueltas, pero basta que el espejo en el que yo pongo mi propia imagen cambie su curvatura, lo estoy explicando desde el estadio del espejo, ¿sí? Basta que el espejo cambie su curvatura para que yo ya no me empiece a ver en esa imagen, para que empiece a ver otra cosa, y esa cosa no me gusta nada, ¿sí? Te amo, yo te amo, y de repente surge algo en el campo del otro, donde está mirando para otro lado, o donde aparece algo que sacude los espejismos del amor, y oye, aparece el odio. ¿Sí? No es en rigor de verdad el objeto develado, porque el objeto absolutamente develado es el objeto de la angustia, la aparición del objeto A en el campo del otro. ¿Eh? O dicho de otra manera, la aparición de qué soy yo como objeto causa de ese deseo. ¿Sí? En ese sentido es la aparición del objeto A en el campo del uno, la aparición del cuerpo, pero no del cuerpo imaginario, ¿sí? De lo que Freud llamaba la libido estancada. ¿Sí? Aparece un cuerpo que no es mi cuerpo imaginario, el cuerpo de la angustia. Si alguno de ustedes ha estado angustiado alguna vez en la vida, saben que pasan cosas en el cuerpo. La gente te dice, el corazón no me cabe en el pecho, no podía respirar, no me entraba el aire, no me salía el aire, etc. Eso es el objeto A. ¿Sí? El objeto es, en la larga enseñanza de Lacan, tiene muchos valores, pero uno de los valores es ese, la aparición del objeto A, la aparición de ese cuerpo, que no está enmarcado por la imagen, porque de hecho se pierde la imagen. Una persona absolutamente angustiada se ve en el espejo y no se reconoce.
esos fenómenos de falta de reconocimiento, de extrañamiento en el espejo. De eso estamos hablando. Eso no es el odio. ¿Sí? La angustia no es el odio. En general el odio, debo decirlo así, es como una especie de salida de la angustia. En un primer momento me angustio y en un segundo momento, hijo de mil, jamás me hubiese esperado de vos porque yo tenía ciertas coordenadas en la realidad donde vos eras el objeto amoroso y ahora eso se me corrió y apareció algo completamente inesperado que suscita el odio. Razón por la cual tendríamos derecho a pensar si detrás del odio y el amor no hay algún tipo de, lo voy tirando así porque Lacan no lo dice en esta clase, pero tirando así de ciertas cuestiones de articulación de un goce ahí. ¿Sí? Entonces aparece ese odio. Y Lacan en el seminario 11, en una de las últimas clases, creo que Sentí más que tú, me parece, larga una frase que en su momento nos llamaba mucho la atención, que es: amo en ti algo más que tú, y por eso te mutilo. ¿Sí? Amo en ti algo más que tú, y por eso te mutilo. Porque detrás del simbólico imaginario que es ti, ¿sí? Amo en ti, ese ideal, ese yo ideal, hay algo más, y ese algo más es real. ¿Sí? Y el odio apunta, según Lacan, es una pasión lúcida, es más lúcida que el amor, el odio. Apunta a ese objeto. ¿Sí? Siempre tuvo esta idea Lacan, el amor es una cuestión de espejismo narcisista. He conocido a una persona especial, me dijo hace un tiempo alguien, y yo escuchaba y decía, claro, he conocido a una persona que me hace verme y sentirme especial. Pero bueno, uno dice la persona es especial. Estamos siempre dentro de esos espejismos, y el odio como un intento desesperado para sostener ese espejismo cuando vacila. Bien, como un intento desesperado, vamos a ponerle que sí. ¿Sí? Vamos a ponerle que sí. Son todas pequeñas coyunturas para hablar de la dificultad, incluso de la imposibilidad de hacer coincidir dos objetos diferentes, por el hecho de que uno es real. ¿Sí? Entonces uno diría el odio. El odio es un intento desesperado, dice Sergio. Y sí, hay algo de eso. Tenés que volver a ponerte en el lugar, en la curvatura exacta, en el ángulo exacto del espejo para mantenerme en la realidad que yo tenía en ese momento. ¿Sí? Entonces el odio tiene eso como una de las salidas de la angustia. El amor también es una salida de la angustia. Ustedes lo deben haber encontrado como analistas, esos primeros encuentros que tienen ustedes como analistas con alguien, o esos primeros encuentros que han tenido ustedes como analizantes con alguien, cuando uno llegaba al consultorio y había cierta cuestión de angustia en juego en el encuentro. Esto no solo se da en la transferencia salvaje, esto se da en la transferencia lucida. Alguien quiere entrar, perdón. La angustia que produce un primer encuentro con el deseo del otro bajo la modalidad del deseo del analista. Entonces viene alguien y está un poco torpe, tira el mate, tiene actos fallidos, se escupe al hablar, lapsus linguae, y uno realmente se equivocaría si cree que eso tiene una significación de inconsciente. Sencillamente es alguien que está respondiendo a la angustia de su encuentro con el deseo del otro, haciendo pequeños actings, pequeños pasajes al acto, pequeños síntomas ante su encuentro con el deseo del otro. ¿Sí? Esta angustia de transferencia uno verificará en su momento, con suerte y con viento a favor, que es velada por el amor de transferencia.
¿sí? Pero esto puede ser velado también por el odio de transferencia. Y Lacan tenía esta idea, el amor se deja engañar por los espejismos y el odio no. El odio tiene cierta lucidez, ¿sí? Amen a alguien y es muy posible que terminen reconociéndose engañadas. Me creí una realidad que no era. Me creí, yo pensé que iba para tal lado, pero no iba para tal lado, porque he estado desnortada por los espejismos del amor. Ahora odien a alguien. No hay mejor manera de conocer a alguien que odiándolo. Un vecino que yo amo es re simpático, cada vez que nos cruzamos decimos lindos chistes. Ahora, si yo odio a un vecino, verdaderamente sé a qué hora saca el perro, sé si levanta la caca, sé si no levanta la caca, miro el tacho de basura y sé si escabia mucho, si no escabia, si toma whisky, si entra y quién entró a la casa de él, quién no. El odio tiene esa lucidez, apunta a ese objeto. ¿Sí? No es la angustia, pero apunta directamente a ese objeto. El odio, lo voy a decir de otra manera, no se deja engañar por ideales. Cuando odias, odias. ¿Sí? Ok. Una Y pregunta, Roberto, perdón, dale, Sergio. Sergio. No, enoja al otro porque develás de alguna manera el objeto que está detrás de ese amor. Por eso el odio expresado, ¿no? Hacia el otro lo enoja tal vez al otro. O no sé. Si el odio enoja al otro, Digo, expresarle el odio a alguien, como vos decís, es más sabio el odio que el amor. sí, Entonces es más le muestra, lúcido. Para es más Lacan hay una lúcido, perdón, expansión más lúcida. Sí, sí. entonces le mostrás, develás un poco el objeto que hay detrás de, no sé, se me ocurrió pensar de esa manera. Está bien. Y se puede pensar de muchas maneras. Lo que pasa es que está lleno de coyunturas, clínicas y de coyunturas vitales, ¿sí? En pocas palabras, digo en pocas palabras para responderte algo. Sí, el odio, la más de las veces, llama a cierta reacción especular, ¿sí? Vos me odiás, yo te odio 3 veces más de lo que odias, ¿sí? Porque el odio no tiene algo que tiene el amor, que es el reconocimiento. El amor tiene una dimensión de reconocimiento, tiene una dimensión donde lo simbólico tiene un lugar muy fuerte. Yo te reconozco como la persona que amo. El odio no reconoce, el odio te lleva al campo de concentración. No sos un ser humano. ¿Sí? Claro. Cuando aparece ese objeto en el plano del odio, ya te doy la palabra, Adriana. Cuando aparece ese objeto en el plano del odio, se deshumaniza. Por eso dicen, che, podemos pelearnos en política, pero no demonicen al otro, no lo deshumanicen. Digamos, hay algo de esto en juego. Pero esta es una coyuntura. ¿Qué pasa, Sergio, si vos has estado con una mujer, vamos a suponer, con un partener, no importa, una mujer, un hombre, lo que sea, no binario, lo que sea, un partener, ¿sí? Y en determinado momento eso se ha jugado en una escena amorosa, ¿sí? Que duró el tiempo que duró, y un buen día ese partener te dice, te odio, te odio, te odio y te odio, ¿sí? ¿No sería raro que vos o cualquier persona lea en ese odio una cosa que no es odio, sino que es amor? ¿Sí? En ese te odio, cuando alguien a veces viene al consultorio y dice, le odio, le odio, le odio, uno dice, sigue enganchado con esa persona. Hay un tango que se llama Rencor, que lo dice con todas las letras. Rencor, mi viejo rencor, un rencor, y la última trofa de ese tango dice, rencor, tengo miedo de que seas amor. Y no es un tango de una cosa rara, digamos, habla de un hecho de estructura. ¿Ok? Bien. Adriana, decime. Hola. No, algo cortito. Te iba escuchando en lo que estabas diciendo, la otra cara del amor, el odio, ¿no? Es decir, pero esto de que el odio es tan lúcido, si la angustia es el único afecto que no engaña,
está muy cercano a la angustia el odio, o confundirse odio con angustia en algún momento. Lo pregunto, o sea, Lacan dice, es el único afecto que no engaña, la angustia. Sí, El odio sí. puede en algún momento confundirse con la angustia. A ver, en rigor de verdad, Sí. vos decís, puede confundirse con la angustia, el odio. Lacanianamente, digamos, Sí. lacanianamente uno diría no. Una cosa No. es la angustia, otra cosa es el odio. Lacan se cuida mucho de hablar de odio, sobre todo en determinado momento de la enseñanza, porque le quedaba pegado a la figura de la agresividad. Y la agresividad para él era algo a ubicar implícitamente en el campo imaginario. ¿Sí? A ubicar implícitamente en el campo donde el deseo es el deseo del otro, quiere decir que el otro tiene un objeto y por transitivismo ese objeto es mío, pero lo tiene el otro, por lo tanto me descompleta. ¿Sí? El odio de un nenito cuando ve otro nenito con la pala en el arenero, ¿sí? Y le quiere partir un fierro en la cabeza, no es porque el nene sea malo, no es porque el nene sea malo, sencillamente porque si el deseo es el deseo del otro y en el campo imaginario yo puedo ubicar un otro que tiene ese objeto, el que el otro lo tenga me descompleta a mí. Yo debería tener ese objeto. Entonces, es la salida, es una manera de leerlo. El deseo es el deseo del otro y se puede leer como odio, como envidia. ¿Sí? Por un lado. Lacan se cuida mucho porque lo ponía de ese lado el odio. Por eso en el seminario 10, cuando trabaja la angustia, no habla del odio, habla de la cólera. ¿Sí? Pero son cuestiones a diferenciar la angustia que hace aparecer en el campo objetal. En el campo objetal, la angustia hace aparecer la caída del objeto. ¿Sí? Es como si yo dijese, la angustia es un fenómeno de vacilación fantasmática. La caída del objeto es no me reconozco en mí mismo y no reconozco al otro como mi semejante. Yo estoy angustiado, imaginemos, estoy pensando en una persona que cuando está angustiada y no le sobran motivos para estar angustiada, el otro se le transforma en un leotre, se le transforma en un narcisiste hije de puta. Y uno dice, pero la persona que has querido toda la vida, ahora es un narcisista, un sádico, un perverso, un qué sé yo, porque hay algo en el plano especular que no se sostiene. Cuando uno dice vacilación fantasmática, no se te sostiene el imaginario, no se sostiene la realidad como fantasma ampliado, no se sostiene el plano especular. En cambio, en el odio, en cierto momento de Lacan, eso está perfectamente firme. Te odio y soy yo o sos vos. Nada que no ha cambiado y el odiado te puede decir, no, estás equivocado. No estoy equivocado nada. El odio apunta a ese lugar. Entonces no es que hay una caída, al revés. Hay un plano especular donde ustedes como analistas, cuando se han encontrado con cuestiones del odio, dicen, bueno, a ver, paremos un poco, vamos a trabajar esto, vaquemos un poquito la cosa, ¿sí? Porque está puesto lo especular al máximo. Entonces, por ese lado es diferente, ¿sí? Y Maricel Biglione me dice que el odio para Freud es más antiguo en relación al objeto que el amor, pues es la manera que tiene el yo ideal en sus inicios de reconocer un objeto por fuera de él, diferenciarlo. Está perfecto, Maricel, está perfecto. Viene por ahí. Y cuando Lacan habla de los campos de concentración y habla de lo otro y la respuesta al goce del otro, ¿sí? propia de todos los movimientos que han culminado, digamos, en los campos de concentración, es hacer coincidir al otro con lo malo, es hacer coincidir al otro con lo displacentero. ¿Sí? Estamos hablando de eso. En lacaniano estamos hablando de esas etapas de constitución del yo. ¿Sí?
del yo de placer purificado, de constitución de la realidad en ese sentido, ¿sí? Ese punto donde coincide lo otro con lo displacentero y con lo malo, y todo lo bueno. Este tipo de cositas que Freud decía, bueno, debe haber habido un momento, nuestra manera de entenderlo es que debe haber habido un momento, pero Freud decía, sí, pero el psiquismo se estructura en capas y funcionan todas juntas, quiere decir que algo de eso existe en nuestra actualidad. El niño ya dejó de ser niño, tiene 50 años y sin embargo la culpa de todo la tienen los bolivianos, los millonarios, los coinciden, lo malo, lo otro, y es una especie de narcisismo de pequeñas diferencias. Así que las preguntas que me han hecho están ubicadas en la fenomenología de lo que les quiero transmitir. ¿Sí? A esto Freud lo llamó ambivalencia. ¿Sí? Entonces decía, dentro de la neurosis, muchacho, parece que no hay amor sin odio. ¿Sí? Lo que llamó ambivalencia. Y a Lacan no le gusta la idea esa. Por estas cuestiones que venimos trabajando, parecen ser cuestiones de plano diferente. ¿Sí? Razón por la cual si Freud decía, bueno, están el amor y el odio, Lacan dice, sí, está el amor y el odio, pero no son del mismo plano. Por eso Lacan usa otra palabra que van a encontrar en la clase 8, que es la clase que yo quiero empezar hoy, por odio-amoramiento. No habla de ambivalencia, habla de odio-amoramiento, que es una especie de neologismo que crea Lacan, enamoración, ¿sí? Que de alguna manera mezcla la haine, el odio, ¿sí? Y la amoración, que suena de alguna manera como el amor, ¿sí? Crea, ¿se me está viendo? Porque se borraron todo y aparecieron de nuevo. ¿Se me está viendo? Una cosa que no les dije, se llega a cortar la clase y en el grupo de WhatsApp inmediatamente mando otro link, porque no sé cuánto va a durar esto, porque he estado descuidado de las formas, de estas formas, así que le pido disculpas. Entonces decía el odio-amoramiento, ¿sí? Que Lacan, al menos hasta este seminario, al menos hasta el seminario 20, dice, esta es la zona de la experiencia analítica. ¿Sí? La enamoración es un neologismo construido por un verbo, con un verbo que el francés ya no usa, que nosotros sí, amourer, o s'enamourer. Nosotros decimos enamorarse, los franceses no dicen, lo dijeron alguna vez, pero Lacan toma este verbo y como le suena la mujer, la amoración, inventa el odio, ¿cómo es que dije? Odio-amoramiento. Y dice, esta es la zona de la experiencia analítica. ¿Sí? Si ustedes tuviesen que decir, che, ¿en qué campo me muevo yo? En la zona de... ¿Cuál es la zona? Lo dice literalmente, no lo digo yo, lo dice Lacan en la clase 8. Dice, esta es la zona de la experiencia analítica. ¿Y por qué es la zona de la experiencia analítica? Porque esta es una zona en la que se juega la producción de un saber inconsciente. Es la zona en que se juega la posibilidad de producción de un saber inconsciente que conduce a la existencia de un fantasma, una fantasía, que funciona como soporte de la realidad en tanto desiderativa. Cuando ustedes se encuentran con un paciente, digo, no todos los pacientes vienen por problemas de amor y odio, o vamos a decir, en cierta forma sí, pero no siempre como motivo manifiesto de consulta. Pero Lacan dice, ¿dónde se mueven ustedes? Se mueven en ese mundo libidinal que trae el analizante, que yo le llamo el odio-amoramiento. Y en relación a los datos de ese odio-amoramiento,
¿Estamos? ¿Estamos? Porque se borran y vuelven a aparecer. Estamos. Ok. En relación a ese odio, amoramiento, se puede construir, hay una posibilidad de construir un saber que dé cuenta de eso. Imagínense, vamos a usar lo imaginario hoy, vamos a usarlo mucho. Viene un paciente que dice, no, tengo problemas, pues yo estoy enganchado con tal, pero a la vez le odio y a la vez estoy enganchado y qué sé yo. Y ustedes van a decir, o van a dar consejos, miren, y la vida es así, yo ya se lo digo, tengo unas cuantas relaciones encima como para decir, o le van a dar consejo o van a decir, espere que tenemos que ver con qué tiene que ver todo esto. Y cuando le digan con qué tiene que ver, van a tratar de producir un giro por el cual ese odio-amoramiento tenga cierta significación de inconsciente. Algo debo tener yo, que siempre me engancho con otros, con los que tengo esta dimensión tan trágica de odio-amoramiento, y esto debe tener que ver con mi padre, con mi madre, con mi tío, con el plus de gozar, con el nudo Borromeo, con algo debe tener que ver. ¿Sí? ¿Ok? Van a hacer ese giro para tratar de producir un síntoma en transferencia, del cual la mitad la han creado ustedes, la sacaron de la galera. Su problema es con el nudo Borromeo, no con esta persona. ¿No ha tenido usted un novio que se llamaba Borromeo? A lo mejor de ahí viene la cuestión. Lo digo en chiste, pero es un chiste para tratar de transmitir de que sí, en la zona de la experiencia analítica es una zona en la que se tiene que producir cierta dimensión de saber inconsciente. ¿Y a dónde va a conducir ese saber inconsciente? A un fantasma, que Lacan llamó fantasma fundamental en una época, ¿sí? Y que funciona como soporte de la realidad. Es decir, toda tu realidad es fantasmal. Se terminó, ahí está. Ah, no se terminó, perdón. No se terminó porque te avisa antes en un cartelito y se puede volver después a conectar en el mismo. Estuviste congelado unos segundos. Bien, pero no se perdió las genialidades que venía diciendo. Justo les transmití el gran secreto del amor y ahora ya me olvidé. Así que no. Entonces, recuerden, si se corta todavía, porque ya estamos a las 14, entonces si se corta, yo les mando a ver, intento entrar a de nuevo y si no, les mando el nuevo link por WhatsApp. En general avisa antes de cortarse. ¿Por qué no ahora? Si no se cortó hasta ahora, parece que no se cortaría. Y se puede volver a ingresar al mismo link, no hace falta. Sí, seguí, Roberto. No, sigo, cualquier cosa. Entonces, soporte de la realidad en tanto desiderativa. ¿Qué es una manera de decir que todo saber va a conducir a eso, va a conducir a esa construcción, y que esa construcción funciona, ese sostén fantasmático, funciona como un aparato de goce con el que se aborda la realidad. Ese fantasma funciona como un aparato de goce, como una maquinita de producir goce con el cual vos abordás la realidad. Si uno a través del despliegue del saber inconsciente le podría elaborar con un analizante el porqué del odio-amoramiento, vamos a decirlo, ¿sí? Por construcción de este fantasma, y que alguien te diga, bueno, me he enganchado en mi vida con estas relaciones tan trágicas a nivel del odio-amoramiento porque tengo una relación con el objeto vos o el objeto parcial o algún objeto pulsional. Esta es la apuesta del psicoanálisis, la apuesta de la generación de un saber que pueda dar cuenta de esto, ¿sí? De un saber que conduzca a un fantasma donde está la relación de un sujeto con un objeto. ¿Sí? Este es el núcleo, el fantasma fundamental, a partir del cual después construís toda tu realidad fantasmática. ¿Sí? Entonces se trata de la construcción de un sostén fantasmático que funciona como aparato de goce con el que se aborda la realidad. Bien, pongamos la lupita en el saber ese. Pongamos la lupita en el saber ese.
Se trata, por definición, de un saber excéntrico al sujeto. Es un saber en el cual el sujeto no está en el centro. Es un saber no sabido. Es un saber interpretado. Es un saber construido. Es un eso sabe. Es un saber sin sujeto. Es un saber eso sabe. He visto en el análisis, para gran sorpresa mía, que toda mi vida la he dedicado a cierta mirada que estaba por ahí, a veces en persona, a veces a través de la pantalla, pero en determinado momento yo en esa mirada pego la patada y pateo el tablero. Y este ha sido el fantasma fundamental, núcleo de la repetición en mi vida. ¿Ok? Ahora, esto te lo digo ahora, que estuve 58 años tirado en un diván. Al principio yo no sabía nada de esto. Sin embargo, eso sabía. Eso sabía y la prueba es que lo hice 1000 veces sin darme cuenta que lo hacía. Y si eso sabía, eso es un saber sin sujeto, como la pulsión. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan que Lacan trabajaba la pulsión en los mismos términos? ¿Sí? El Nanfe Casatet, no tiene cabeza la pulsión y hace lo que se le canta, no te va a andar preguntando a vos. ¿Sí? Bueno, con el saber inconsciente es eso, es un saber sin sujeto. Eso sabe. Ahora bien, a ese saber no sabido por mí y excéntrico respecto de mí, no sé si lo digo bien, no soy yo el centro, ¿sí? No es algo que yo conozca, ¿sí? A ese saber se le puede eventualmente, interpretativamente, adjuntar un sujeto. A ese saber sin sujeto se le puede interpretativamente adjuntar un sujeto. No estoy muy lejos de donde Freud decía, donde eso estaba, el yo debe advenir. Donde eso estaba, el sujeto debe advenir. ¿Sí? Interpretativamente, alguien después de 533 años de análisis puede haberse adjuntado un sujeto a ese saber. ¿Sí? Le han adjuntado un sujeto. Y ustedes, yo sé, porque yo tengo un aparatito que veo en sus consultorios, ustedes a veces hacen eso, adjuntan un sujeto a una cadena de saber inconsciente. Entonces podrían, no digo que lo hagan, esto es un chiste, pero no digo que lo hagan, pero digo, ustedes podrían decir, usted no ama a tal persona, ama los efectos que producen en usted cierta mirada. ¿Sí? Si uno puede llegar a decir eso es porque ha habido toda una elaboración de saber, cadenas de saber inconsciente, donde a través del sueño, de acto fallido, de actinao, de pasaje al acto, vos podés llegar a decirle no ama a esta persona. Está bien, es un punto, venís acá por el quilombo afectivo que tenés, que es igual al anterior, al anterior, al anterior y al anterior. Y entonces si ya son 4 o 5 y siempre lo mismo, resulta que no es cada uno de ellos. Es un objeto, es una mirada. ¿Sí? Entonces, si usted no ama a la persona, ama los efectos que producen en usted cierta mirada. O usted no odia a tal persona. Odia las resonancias que en usted produce lo interpretativo de cierta voz. Lo interpretativo, dijo, lo imperativo de cierta voz. ¿Sí? Es eso lo que te produce odio. Cuando vos de repente en el campo del otro ubicás ciertas escenas, vos fijate que siempre en las escenas hay cierta cuestión donde vos sentís que te quieren poner, digamos que hay cierta cuestión imperativa en el otro. Bueno, eso no es la persona, eso está aparte. Y ustedes le van a adjuntar un sujeto a una cadena de saber inconsciente. Le van a adjuntar un sujeto al eso sabe. ¿Sí? Vuelvo. Lacan decía, esta es la zona de la experiencia analítica. Ustedes laburan así. ¿Sí? Ustedes laburan, me salió la palabra adjuntando, sé que no es la mejor, pero puede valer. Un sujeto a un saber. ¿Sí? Un sujeto a un saber. Ahora bien, y acá tenemos un temita. Venimos planteando en este seminario, con el matema significante del otro tachado, ¿sí?
venimos planteando en este seminario la cuestión de otro goce, la cuestión del goce del otro, la cuestión del goce femenino. Y decimos, lo hemos dicho durante 4 años, que esto nada tiene que ver con las cuestiones del objeto A y su fantasma. Lo hemos dicho de muchas maneras, dijimos un goce sin fantasma, pusimos el goce del macho, no había problemas en un ser vulvaportante, decir, en esto es un macho, ningún problema, ¿sí? Pero decimos, sea lo que fuere el goce del otro, ¿sí? Sea lo que fuere el goce del otro, es algo que no tiene que ver con el objeto A y sus fantasmas. No tiene que ver con ese partener del goce del uno fálico. Es otra cosa, ¿sí? Y hemos dicho en este seminario, siguiendo a Lacan, que ellas, las mujeres, solo pueden decirnos que lo experimentan cuando lo experimentan, pero que de eso ellas no saben nada. Y olviden, no subrayemos mujer o mujeres o la mujer barrada. Lo que me interesa que subrayen es la palabra saber. No saben nada. Lo único que te puedo decir es que lo sienten. Pero no te pueden decir, pero de eso ellas no saben. Y decimos, para colmo de males, que el saber del inconsciente, de eso, de ese goce otro, no nos da pistas, no nos da datos. Que a través del trabajo interpretativo, a través del trabajo de aquello que Lacan denominaba la zona de la experiencia analítica, de ese otro goce, no nos da ninguna pista. No podemos decir, no, esto tiene que ver con su madre, con su padre, con el objeto A, con el objeto B. No nos ayuda el inconsciente. ¿Sí? De eso podemos decir que el inconsciente, esa otredad que es el inconsciente, no sabe nada. Podemos afirmar entonces que si el goce del otro es un campo distinto de las cuestiones del objeto A y el fantasma, decimos un campo distinto de las cuestiones del objeto A y el fantasma, el amor y el odio, que los explicábamos a nivel del objeto A, eso es lo que les vengo transmitiendo, lo explicábamos a ese nivel. Pero si el goce del otro es un campo, ¿sí?, donde no tiene nada que ver el objeto A y los fantasmas, ¿sí?, a ese campo del goce del otro no le pueden ser asignados. Bueno, Adriana Pérez Fournier, lo tengo que traducir porque lo dijo en latín, digamos en romance. Dijo, entonces el inconsciente es bastante boludo. Si el inconsciente no nos puede hablar de esta cosa, es bastante boludo. Bueno, muchachos, estamos en el seminario 20, Lacan está a punto de tirar la toalla con algo, por eso los quiero ir llevando de a poco al punto donde Lacan dice, y lo voy a decir en cortocircuito, ya que Adriana me diste el pie, la clase 8, el punto donde ustedes tienen que ubicar dónde está dicho y subrayarlo, es tenemos que renovar la cuestión del saber. Tenemos que renovar la cuestión del saber. Vamos a meternos en un tobogán donde el saber, cuestiones de articulación, la letra, la vamos a hacer un bollito y va a decir, tenemos que renovar esto, porque hay cosas que por definición se le están escapando al inconsciente. O otra manera de pensarlo es que el inconsciente de Freud sea un inconsciente y que haya que pensar la posibilidad de inconscientes que se arman de otra manera. O sea, lo que vos trajiste, el inconsciente es medio boludo, está hablando de un punto, es una manera de decir algo que Lacan empieza a ver, dice, pero si el amor y el odio tenían que ver con esto para mí, desde siempre tuvieron que ver con esto.
Y ahora resulta, ¿sí?, que no en el campo del goce del otro, si por definición es una otreidad, si por definición es algo que existe, es decir, que existe fuera, que está en otro lugar, ¿sí?, no me enseña nada. No puedo, ¿sí?, no puedo asignarles cuestiones de amor y odio interpretables por un saber, por el saber del inconsciente, ni del goce del otro puedo desprender ninguna ontología ni ninguna cosmovisión, ninguna manera de ver el mundo, ¿sí?, que a nivel fantasma, objeto A, se arma así un mundo. Empezamos la clase diciendo esto. El macho arma su partener y su partener es la realidad a partir del objeto A y los fantasmas. Entonces dice, yo odio, ¿a quién odia? Odio a los negros, odio a los campesinos, odio a los comunistas, odio a los millonarios, odio a los capitalistas, odio a la gente de la bolsa de Wall Street. ¿Sí? Tenés un mundo ahí, una realidad. ¿Sí? Pero si el goce del otro verdaderamente es un campo en el cual están por fuera las cuestiones del objeto A y su fantasma, no le pueden ser asignadas las cuestiones de amor y odio, ¿sí?, y no se desprende ninguna ontología y no se desprende ninguna cosmovisión. De manera que podemos afirmar que no hay saber en el goce del otro, no hay saber sobre el goce del otro en el sentido de encadenamientos significantes. No hay saber sobre el goce del otro en el sentido de encadenamiento significante. Y esto verdaderamente es muy complicado porque hasta este momento, hasta el seminario 20, todo lo que es la zona, como es la zona de la experiencia analítica, se definía pura y simplemente por una cuestión de encadenamiento significante. Son cadenas de saber inconsciente que van a dar cuenta de bla, de bla, de bla. ¿Sí? Ok, Ana Laura. Se debe haber ido alguna colega porque me dice gracias Roberto, supongo que es porque se va, no porque haya dicho lo de los encadenamientos. ¿Sí? Entonces, si el saber inconsciente para mí es una concatenación de significantes, ¿sí?, no puedo decir eso del goce del otro. No puedo decir eso del otro goce, del goce femenino. No hay saber sobre el goce del otro en este sentido de encadenamientos significantes, siendo que el saber es siempre concatenación de significantes. Incluso y sobre todo cuando hablamos de saber de goce o de saber sobre el goce. Les doy un ejemplo clínico. Cristina Cabral, ¿se trataría de ese de A barrado? Supongo que estás diciendo, supongo que ese es el matema que escribiste. Sí, se trata de ese A barrado, de una de las tantas lecturas de ese de A barrado, que en este seminario es a leer como el goce bajo la modalidad del no todo fálico, el goce femenino. Sí, se trata de esto. A ver, te voy a hacer la pregunta de otra forma, lo voy a decir de otra manera. ¿Sí? Yo conozco un saber de goce para el cual he exprimido el inconsciente freudiano, el dispositivo analítico, y he llegado a un saber. Por ejemplo, un niño es pegado. Un niño es pegado es una concatenación significante. Es una frase. ¿Y para qué sirve un niño es pegado? Y sirve para masturbarse. Porque Freud decía, che, me asombra una cantidad que he tenido de pacientes, mujeres, que se masturban pensando un niño es pegado. Y hace todo un análisis gramatical de un niño es pegado. ¿Sí? Entonces, es un saber de goce, pero es un saber articulado en la cadena significante. No sé si soy claro para decirlo. Ahora, vos decime, bueno, sí, pero resulta que deberíamos pensar, dice Lacan, en un goce que existe,
¿sí? Que es un goce que se define por su existencia, es decir, que es radicalmente otro, es como que está en otro lado, y de eso no hay cadena significante. No es que no te lo pueden decir, porque no te lo quieren decir, sino porque no hay manera de decirlo. No sé si soy claro. No hay saber, en la medida que el saber es un efecto de una concatenación significante. No hay un saber sobre eso. No hay un saber transmisible sobre eso. ¿Sí? Saber sobre el gozo, un niño es pegado, es una cadena, es una maquinaria. ¿Sí? Entonces, retomo. Una cosa es decir que se puede experimentar otro goce. Otra cosa es decir que pueda haber un saber sobre eso. Son cosas completamente diferentes. Por eso se los dije medio en cortocircuito. Vamos a tener que inventar otra cosa con un saber. Porque yo venía, dice Lacan, venía pensando en saber en términos de articulación, en términos de cadena significante, y ahora estoy mirando con cariño unos nuditos, unos hilitos que no son una cadena significante. Es como una especie de saber práctico. ¿Sí? No sé si se entiende para qué lado voy apuntando. Y en este sentido les pido que me tengan paciencia, porque me pareció que había como una construcción que tenía algo que valía la pena que lo subrayemos. Lacan, porque estamos en esto, estamos en el amor, estamos en el odio, estamos en el goce y estamos en el saber. ¿Sí? ¿Se puede saber o se puede no saber de eso? ¿Sí? Es esta pregunta. ¿Hay un saber no sabido del otro goce? ¿Hay un saber no sabido? De eso no hay saber. Con el esquema que viene elaborando Lacan hace 20 años. ¿Sí? Entonces le gustó una frase de Empédocles, que la sacó de Aristóteles. ¿Sí? Es una frase que dice: Dios no conoce el odio, por eso es ignorante. ¿Sí? Decía Empédocles, Dios no conoce el odio, por eso es ignorante. A partir de lo que nosotros venimos trabajando, Lacan toma esta frase, la hace pasar por la concepción cristiana de Dios. ¿Sí? La concepción cristiana de Dios no dice nada del odio, de que Dios conozca o no conozca el odio, ¿sí? De que Dios sepa o no sepa del odio. Dice, Dios es todo amor. Dios es todo amor. Entonces Lacan toma esta frase de Empédocles, leída en Aristóteles, pasa por el cristianismo, un Dios todo amor, y usa eso para trabajar lo que él viene trabajando. ¿Sí? Y dice, en la medida en que no hay amor sin odio, porque eso es la ambivalencia, Freud lo trabajó a propósito de la neurosis obsesiva, ¿no? Que lo obsesivo con el objeto es como una especie de te amo, pero para mí sos como un león dentro de la jaula y yo vengo a ser el domador del león, y entonces en cualquier momento te me venís encima, te amo, te odio. ¿Sí? Entonces Lacan dice, en la medida en que no hay amor sin odio, en la medida en que hay ambivalencia, en la medida en que hay odio, amoramiento, Dios es ignorante porque no sabe nada ni del amor ni del odio. ¿Se entiende la cadena argumental que está haciendo Lacan? Empédocles le dice, Dios no sabe nada del odio. Y Lacan dice, bueno, pues los cristianos decían que Dios es todo amor. Y sí, es como dice Freud, no hay amor sin odio. Es así. Pero entonces Dios es un ignorante porque no sabe nada del amor y del odio. Y si pensamos, ese es un paso previo, ahora, y si pensamos que la concepción de Dios de este seminario está hecha a imagen y semejanza del otro goce, ¿se acuerdan? Dios, ¿se acuerdan? Dios y el goce de la mujer,
hemos dado vueltas sobre un Dios macho, el Dios como una construcción del macho bajo la modalidad de la potencia del uno fálico, a una concepción de Dios. Dios es inconsciente, me trae Amalia. Amalia, ¿en qué sentido lo traes? Pues me trae un texto hermoso de François Regnault, que nosotros acá hemos trabajado algunas cuestiones del uno. ¿Lo traes por algo? Sí, en relación a eso, de que Dios es inconsciente, Dios es la pregunta. Bien. Comenzó a pensar esto de Bien. del no saber. Bien, ok. Es una de las lecturas. Me parece que sí. Porque Lacan lo dice a veces de esa manera. Es un inconsciente. Esto, no, Dios es el... Dios es el inconsciente. Él juega con muchas cosas de esas. Pero una de las maneras que dice es un inconsciente. Diciendo, es un ignorante, tipo no sabe nada. Ahora, si nosotros esa figura de Dios hemos dicho que estaba hecha a imagen y semejanza del goce del otro, a imagen y semejanza del goce femenino, como vimos en ese capítulo, Dios y el goce de la mujer. Acuérdense, había un Dios castrado del macho que se peleaban entre ellos, venía Marte, Mercurio, se peleaban con esto, se peleaban. Sin embargo, Lacan dice, che, parece haber algunos atributos de Dios que son como el goce femenino. Dicen, es infinito, es ilimitado. No puede aparecer porque Dios existe, está, pero no está en otro lado. Podemos saber algunas cuestiones de los milagros de Dios, pero no de Dios propiamente tal. Entonces dice, a lo mejor en la idea de Dios, el goce femenino haya tenido un papel muchísimo más predominante que todos los dioses anteriores, que eran dioses machos. ¿Sí? ¿Por qué le traigo esto? Porque si asimilamos Dios al goce del otro, al otro goce, la frase interpretada por Lacan quedaría así. En el goce del otro de existir, en el goce del otro, si es que eso existe, ¿sí? No hay saber ni sobre el amor ni sobre el odio. En el goce del otro no hay saber ni sobre el amor ni sobre el odio. Bien. No digo que no haya cuestiones de amor y de odio vinculadas al goce del otro. No digo, porque muchas veces hemos hablado acá del amor en relación al goce del otro, del amor erotómano, del amor sin límites. No digo que no haya cuestiones del amor y del odio en relación al goce del otro. Digo que no hay saber inconsciente que responda por esas cuestiones del amor y el odio. No sé si me explico. Ego. El Dios de Spinoza. Bueno, deberíamos... les voy a dar, pero quería transmitirles esta idea. ¿Sí? Ese Dios, que es el goce femenino, ese Dios construido a imagen y semejanza del goce femenino, ese Dios es un ignorante porque no sabe de cuestiones del amor y el odio. ¿Sí? Entonces yo digo, en el goce del otro, de existir, no hay saber ni sobre el amor ni sobre el odio. ¿Sí? Y no digo que no haya cuestiones de amor y odio en escenas, en diferentes escenas vinculadas al goce femenino. No digo que no haya cuestiones de amor y odio. Digo que no hay saber inconsciente que responda por esas cuestiones de amor y odio. Ahora les doy la palabra a Juan y les doy la palabra a María de los Ángeles, pero es como si yo les dijese, piensen en una escena en la cual ustedes suponen que hay articulado algo que nosotros llamamos el otro goce, y es una escena de amor, y es una escena de odio, y van a ver que no hay saber inconsciente que venga en su ayuda y que le van a tener que poner una vela
al cuadrito de Lacan que tienen en el consultorio, le van a tener que poner una vela porque dicen, esto lo interpreto como el odio al padre, lo interpreto como el odio al otro, interpreto como... Dios inconsciente de eso no sabe un carajo. Es medio boludo, como dice Adriana. Bien, le doy la palabra a María de los Ángeles y a Juan. Y seguimos, porque todavía no entramos en la clase 8. Gracias, Roberto. ¿Intervengo primero o Juan interviene primero? Bueno, gracias, Juan. A ver, bueno, en relación a la clase que nos ofreces hoy, está muy, para mi modo de ver, muy bien concatenado, digamos. Pero tú nos diste, no voy a decir nos tiraste, un relato de Alphonse Allais. Ajá. Ah, bueno, ¿eso con qué se come? A ver. Tú decías hoy, citando a Lacan, amo en ti algo más que tú y por eso te mutilo. Sí. Y hablaste también de la excedencia ante el deseo del otro. Sí. Y hoy, en algún momento, mencionaste este artículo de Freud sobre la más generalizada degradación de la vida erótica, en donde él hace una pregunta de su momento, ¿no? O sea, él la responde en su momento ¿cuál es el motivo por el que más acude la gente al psicoanálisis? Pregunta Freud allí. Y entonces él dice que es algo que tiene que ver, lo dice más o menos así, me parece, con personas de una naturaleza intensamente libidinosa. Así, algo así dice él allí, ¿no? Pero bueno, como estamos pensando en el más allá de Freud, desde Freud, pero con Lacan, entonces está esto que traes tú hoy y es cuando el espejismo del amor vacila o cuando no entra en funcionamiento. Entonces puede empezar otra cosa, a ver otra cosa, se puede empezar allí. Y es una cosa descarnada, no enmarcada por la imagen. Entiendo, no sé, no reconocer al otro como semejante, eso más allá de la ambivalencia, más allá de la ambivalencia, más allá de, bueno, entonces, más allá del sentido del encadenamiento significante. Entonces, en este escrito, en este cuento, donde hay siempre un más, ¿no? Más, ¿no? Ella se quita una cosa, se quita la otra, pero hay más y más y más. Y luego nos encontramos ante eso que es tremendo, el final del cuento, ¿no? Entonces, podríamos pensarlo desde no hay marco allí, pues hay algo a lo que no responde el encadenamiento significante. Roberto, gracias. Bueno, a ver, lo voy a encarar de esta manera. No sé si todos leyeron el pequeño cuento. Evidentemente LOL también me arrebató en algún punto, porque, digamos, me dejó un poco con ganas. Es un pequeño cuento de un sultán, se llama El sultán se aburre. Lo leyeron, háganme así o háganme así, entonces entonces todos lo leyeron, no lo leyeron.
Muy cortito, es muy cortito. Hay un sultán absolutamente aburrido, le traen el falo, no desea, le traen otro falo, no desea, le traen la formación de elefantes, no desea, le traen las bailarinas, no desea, se sigue aburriendo, pero hay una jovencita que dice, para que esta se quede, que baile. Entonces ella baila, lo voy a decir, digamos, con mi pesantez occidental, baila el baile de los 7 velos, vamos a decir. ¿Sí? Entonces empieza a bailar y empieza a sacarse un velo. ¿Sí? Esos velos, para Lacan siempre ha tenido la función de hacer existir algo por debajo. ¿Sí? El falo es algo que se presenta. Hay algún micrófono abierto que está haciendo un pequeño lío. Bien. Entonces, y este sultán se empieza a enganchar. Entonces, se pone deseante y dice, más. Entonces la bailarina hace caer otro velo. ¿Sí? Nosotros deberíamos pensar esta como una coyuntura donde hasta cierto momento está el sultán, que en lo simbólico es un personaje muy importante, y una bailarina que en general eran esclavas. Las bailarinas no van a pensar que eran como la bailarina clásica acá, eran esclavas en esa época, pero que como esclava tenía un lugar en lo simbólico. ¿Sí? Eran lugares desparejos, pero cada uno tiene un lugar en lo simbólico. El sultán y su esclava. ¿Sí? Bien. Y el sultán se pone deseante. Entonces dice, más. Y ella sigue bailando y en la exquisitez de su danza deja caer otro velo. Y el sultán se empieza a entusiasmar y dice, más. Entonces ella se saca otro velo hasta quedar desnuda. ¿Sí? Y es este momento de las figuras que intentó transmitirnos Lacan, ¿sí? De estas figuras angustiantes, ¿sí? De estas figuras angustiantes donde hay algo de vacilación fantasmática, hay algo donde se cae, donde se nos cae la escena, ¿sí? Hay algo pesadillesco y por eso Lacan usa la pesadilla para ilustrarnos qué es el goce del otro. No el otro goce como goce femenino, no el otro goce. Estamos en el seminario 10. ¿Sí? Un goce que toma al otro como un objeto. Ya no se trata de una bailarina. Ya no se trata de una persona que tiene un lugar en el orden simbólico como yo tengo un lugar en el orden simbólico que soy el sultán. Soy una voluntad de goce, soy una identificación con un objeto de goce, soy la identificación que Lacan cree propia de la perversión. El sultán agarra y dice más, y los guardianes del sultán entienden de qué se trata, sacan el cuchillo y la pelan. Le sacan la piel con maestría, le sacan la piel, ¿sí? Y queda ella sin la dermis, ¿sí? Queda como... Entonces, ¿qué nos trae Alphonse Allais leído a la luz de la enseñanza de Lacan? ¿Sí? Que debemos pensar, imagínense ustedes toda una neurosis, la propia, no imaginen la de un paciente, imaginen toda la neurosis, la propia, como una construcción, como un vestido que se han hecho, ¿sí? Frente a una instancia que llamamos deseo del otro y o goce del otro. Y que cuando eso se presenta, la vestidura de ustedes se cae y se quedan haciendo existir no más que un objeto del goce del otro. Uno podría decir, no, pero yo soy tu esclava, pará, reconoceme en lo simbólico. No me podés hacer este tipo de cosas. Yo soy tu esclava, no soy un objeto. Un esclavo es lo más parecido a un objeto.
¿sí? Pero soy una bailarina de la corte. Si soy una bailarina de tu harén y sin embargo ahí lo simbólico se cae. Vendría a ser, él hace las veces de una mantis religiosa y ella hace las veces de un macho mantis religioso que se encuentra frente al deseo del otro y se reduce a ser un objeto. Estas eran las coordenadas de la angustia. Lacan por eso lo ubicaba en los sueños de angustia, ¿sí? Y respecto de eso, el cortocircuito que habría que señalar es que el peso no está puesto en las cadenas de saber inconsciente. Hay una respuesta directa al goce del otro. Hay una respuesta directa al goce del otro. Hay una respuesta directa al deseo del otro. Voy a saltar en la explicación y me salgo de ella. Les llega un paciente angustiado porque el partener le dio un pase libre, como si fuese un jugador. Dijo, anda, seguí tu ruta. ¿Sí? Y llega un paciente angustiado. ¿Sí? Verdaderamente llega un paciente angustiado porque en el plano del otro amoroso apareció una dimensión que estaba completamente fuera de escena, fuera de lo esperado. Me encontré siendo un objeto desecho de una operación del otro, donde apareció un deseo en el otro, en el cual me he constituido como un desecho. Yo tuve 5 años con ella. Tuve 5 años. Y ahora ella me dio una patada ahí. Prueben ustedes decirle patada. ¿Qué asocia con patada? Porque hay una pata y una hada. A ver, usted tuvo un sueño con una pata, ¿se acuerda cuando soñó con la pata y el hada? Te va a agarrar y te va a clavar un cuchillo en el pecho, porque te va a decir, no entendiste nada, acá no hay una cuestión de saber inconsciente, acá hay una cuestión que el saber inconsciente por definición no agarra, ¿sí? Estoy leyendo algunos hechos del seminario 10 a la altura de lo que viene Lacan en el seminario 20. En el seminario 10, esta lógica que traes vos, yo no lo había pensado, me doy cuenta a medida que te respondo, ¿sí? A medida que te respondo, me doy cuenta que había un lugar del objeto A que Lacan decía, bueno, es inarticulable, pero está articulado. Es inarticulable porque no es ningún significante de la cadena significante, pero de alguna manera tiene algún enganche con la cadena significante. Pero no vayas a creer que la vas a poder nombrar, ¿sí? El saber del inconsciente puede localizar algo de ese objeto. Puede llegar a localizar, pero no va a dar cuenta de ese objeto. Hay como una especie de cortocircuito en la coyuntura clínica que vos traes. Una cosa es una bailarina, pero sí, pero en el consultorio aparecen muchas bailarinas despeluchadas, no sé cómo se dice, sin piel, que las agarró un sultán y le dijo más, y cuando se quisieron acordar, el sultán se fue con la otra esclava, ¿sí? Anda a interpretar. Probá con interpretar con el saber del inconsciente. Más bien uno agarra y dice, bueno, a ver, paremos, a ver Lacan, vamos a leer, vamos a hacer seminario, a ver si... Entonces, lo que tengo para responderte es este. Está buena la analogía, espero haber sido claro con el ejemplo. ¿Vos, Juan, tenés alguna pregunta o me pareció a mí? El Dios de Spinoza. ¿Qué onda? Hola, Roberto. Mil disculpas por la garganta, estoy recién saliendo de una gripe. Pero bueno, lo que comentabas vos me había hecho eco, ¿no es cierto?, con un poco la idea del panteísmo y el panenteísmo, o sea, el panenteísmo, como lo empieza a pensar, o sea, bueno, como lo planteó en un momento Spinoza, como no este Dios tan agustiniano, tan presente para nosotros, pobres mortales, sino como algo más que excedía la voluntad mortal y que sí ocupaba todas las cosas, o sea, que en un momento se lo podía casi equiparar con la idea del universo, y después el panenteísmo, que es algo que directamente este Dios va más allá, es el universo y es más allá. O sea, y de alguna forma me hacía pensar en eso de esta idea de que no sé si no sabe nada de amor y de odios,
o si quizá ni siquiera le importa, según lo plantea él. ¿No es cierto? Como que excede un poco esos conceptos. Sí. Y por ese lado lo pensaba. Pero bueno, perdón por la voz. Está bien. Supongo verdaderamente, la verdad, yo no tengo nada para responderte. Supongo que estas cosas seguramente tenía Lacan en la cabeza cuando se ponía a jugar con esto. ¿Sí? Porque hay muchos dioses en Lacan. Hay muchos dioses, desde el Dios Padre, pasando por los oscuros dioses. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del uno, del Dios guión goce del otro? Hay muchos, pero en este no sabe nada. Es schreberiano. ¿Vieron cuando Schreber decía, y Dios sabe mucho de todo, pero de lo vivo no entiende nada? Sos un Dios que no entiende del amor y el odio, la puta que te parió. ¿Para qué me sirve que todo lo que sepa si de esto no entendés nada? ¿Sí? Que es lo más vivo que hay en nosotros, el amor y el odio. No sé si seguir porque es 14:48. Yo quería desembocar con ustedes en esto. Los ejemplos que nos trae Lacan cuando trabaja las cuestiones del otro goce, ¿sí? Siempre vemos una cuestión de exceso, siempre vemos una cuestión de falta de límites. Venimos trabajando eso en relación a lo ilimitado, por eso me sonaba más allá del universo y más allá, digamos, de lo ilimitado, ¿sí? Y siempre vamos a ver cuestiones de un amor por el cual no hay límites a las concesiones que una mujer pueda hacer. ¿Sí? Un amor por el cual no hay límites a las concesiones que una mujer pueda hacer. O un odio por el cual no hay límites a las barbaridades que una mujer pueda hacer. Lo estoy diciendo así no por una mujer, sino porque en la literatura laburamos eso. Cuando uno dice Medea, ¿cómo voy a matar a mis hijos? Yo soy madre. Sí, soy madre, pero primero te voy a joder a vos. Seré madre, lloraré por mis hijos, pero, o sea, uno dice, bueno, es un odio que no tiene límites, ¿no? Y que no hay saber del inconsciente que responda a esto. No hay saber del inconsciente que responda por estas cuestiones de amor y odio. Y así van a encontrar, y miren si habrá sido importante, una frase dicha en dos clases. La van a encontrar en la clase, en la página 108 y en la página 110. En la misma frase, Lacan dice, terminé con esto, ¿sí? Pero es una frase a interpretar. Y que dice, mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, o sea, con aquello de lo que goza, menos él odia, menos él es, y como no hay amor sin odio, menos él ama. Frasecita, porque está dicha en dos clases. Mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con Dios, con el goce del otro, porque te pone coma y ahí te aclara, ¿sí? Mientras más se preste el hombre a que la mujer lo confunda con eso de lo que ella goza, ¿sí? Menos él odia, menos él es, menos él ama. Quería llegar a esto con un recorrido, pero se nos ha hecho medio tarde y no me quiero apurar con esto. En realidad debería apurarme y sacármelo de encima, porque lo que les voy a decir de esto es una interpretación personal. ¿Qué carajo quiere decir que menos odia, menos ama y menos es? Si es que evoca eso en una mujer. Pero me parece que más allá de la vida y de los amores de cada uno de nosotros, como esto es una cuestión que pasa en los consultorios, me parece que hay que estar medianamente esclarecida. Vamos a dejar hoy acá, si hay preguntas las tomo, y si no, quedamos para dentro de 14 días, no sin encontrarnos la semana que viene, en la que Luciana Trocero
va a hablar de amor. Bien, vamos a dejar hoy acá. Les mando un beso. Les mando un beso, que anden lindo. Chau, chau.